cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a proseguir el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en los puntos 678 y 679, que tienen como título "Para juzgar a vivos y muertos". Estamos dentro del artículo del credo: Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Estamos hablando de la parusía, de la llegada final de Jesucristo, y el credo concluye diciendo: para juzgar a vivos y muertos. Leemos el primer punto y lo comentamos. Dice así el punto 678. Siguiendo a los profetas y a Juan Bautista, Jesús anunció en su predicación el juicio del último día. Entonces se pondrá a la luz la conducta de cada uno y el secreto de los corazones. Entonces será condenada la incredulidad culpable que ha tenido en nada la gracia ofrecida por Dios. La actitud con respecto al prójimo revelará la acogida o el rechazo de la gracia y del amor divino. Jesús dirá en el último día: cuanto hicisteis a cada uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Bien, lo primero que afirma el catecismo en este punto es que el juicio, la realidad del juicio, ya estaba profetizada en el Antiguo Testamento. No es un anuncio por parte de Jesucristo que resultase novedoso para los judíos que le escuchaban, sino que Jesús estaba engarzando pues con todo lo que era la profecía del Antiguo Testamento, en la que los profetas hablaron ya de ese juicio, especialmente los profetas más tardíos, ya más cercanos a Jesucristo. Por ejemplo, el profeta Daniel, capítulo 7, versículo 10, dice: mientras yo contemplaba, se aderezaron unos tronos y un anciano se sentó, su vestidura blanca como la nieve, los cabellos de su cabeza puros como la lana, su trono llamas de fuego, con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego corría y manaba delante de él. Miles de millares le servían, miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Es decir, fijaros que la profecía de Daniel habla en un tono apocalíptico y solemne de ese tribunal que se sienta para juzgar. Se abren los libros y comienza el juicio. También el catecismo cita otro texto, que es el de Malaquías 3:19. Pues he aquí que viene el día, abrasador como un horno, todos los arrogantes y los que cometen impiedad serán como paja. Pero para vosotros, los que teméis mi nombre, brillará el sol de justicia como la salud en sus rayos. Es un texto pues claro en el que el profeta Malaquías habla de ese día, el día del juicio, como día de gloria para los justos y día de ignominia para los que se cierran a la gracia de Dios. Bien, pues formó también parte de la predicación de Jesucristo, formó parte del anuncio de los profetas, incluso también de Juan Bautista, que fue el último que precedió a Jesucristo y que anunció también el juicio, pero también formó parte de la predicación de Jesús. A veces hay ciertas páginas del Evangelio que por lo que sea, ¿no? Pues en ciertos momentos, pues porque parece que la tendencia ideológica de ese momento pues hace que algunas partes del Evangelio resulten más simpáticas, pues entonces se citan mucho, y hay otras partes del Evangelio que resultan más pues más antipáticas y las citamos menos, ¿no? Unas de ellas son estas, las referencias que hace Jesús en su predicación al juicio, y parece que eso del juicio no nos resulta simpático, no lo sé, y entonces tendemos un poco a silenciar, ¿no?, esos textos evangélicos. Pero el Evangelio tiene que ser leído en su no únicamente en referencia a los textos que más cuadran conmigo, tiene que ser leído plenamente, sin cercenarlo, sin someterlo a ningún tipo de censura por nuestra parte.
el Evangelio tiene que ser leído plenamente. Es más, podríamos decir que si en alguna parte del Evangelio tenemos que insistir más, es en esa que nos cuesta más entender, es en esa que igual me resulta menos connatural. A veces tendemos a quedarnos con aquello del Evangelio que más me gusta, ¿no? Que más cuadra conmigo, que más, que mejor engarza con mi forma de pensar. Más bien deberíamos de insistir más en el Evangelio, en aquello en lo que noto más resistencia, aceptar, en aquello en lo que noto que todavía tengo que madurar más para poderlo hacer mío, en aquello en lo que estoy más verde. Y eso es una manera de recibir el Evangelio y conformarme yo al Evangelio, no pretender conformar el Evangelio a mí, sino yo al Evangelio. Por eso digo que tenemos que hablar de que Jesús predicó el juicio, y que aunque nuestra cultura muy autónoma, muy soberbia, muy que predica unos valores en los que yo no tengo que dar cuenta a nadie de mis obras, ¿no? Muy autosuficiente. Esta cultura tan autosuficiente le molesta que le hablen de que va a ser juzgada y que tiene que dar cuentas ante Dios, ¿no?, de sus actos, porque parece que es muy celosa de su autosuficiencia, de su autonomía, ¿no? Que aquí la palabra autodeterminación, autonomía, autosuficiencia parece que se pone muy de moda, porque porque en nuestra soberbia no nos gusta tener que dar cuenta de nada ante nadie. Bueno, pues Jesús habló del juicio, y Jesús habló de que el hombre es criatura, y por lo tanto como criatura tiene que responder ante el Creador, y tiene que dar cuenta de sus obras, porque no es autónomo, porque el hombre es dependiente de su Creador. Bien, por lo tanto, cosas que nos dice Jesús en su predicación sobre el juicio. Primero nos dice que el juicio saca a la luz nuestra conducta. Por ejemplo, se cita el texto de Marcos 12, versículos 38-40. Decía también en su instrucción: guardaos de los escribas, que gustan pasear con amplio ropaje, ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y que devoran la hacienda de las viudas, socapa de largas oraciones. Esos tendrán una sentencia más rigurosa. Es curioso, ¿no?, este texto en el que hablando Jesús de esa hipocresía de los escribas, que hacen las cosas pero con una falsedad, con una segunda intención que está quedando oculta en sus obras, pues precisamente el juicio sacará a la luz esa doble intención. Nosotros tenemos una de las manifestaciones del pecado es la doble intencionalidad, ¿no?, que hacemos las cosas, con las que hacemos las cosas. Uno hace una cosa pero tiene una segunda intención. Por ejemplo, dice de estos escribas, ¿no?, que bajo capa de largas oraciones devoran la hacienda de las viudas. Bueno, pues me imagino que harían una especie de largas oraciones, cogiéndolas como pretexto esas oraciones para quitarles el dinero a esas viudas, porque estarían pidiendo por sus difuntos. Es decir, en el fondo no hacer la oración por los difuntos con verdadero deseo de purificación de sus almas, sino que casi voy a hacer una oración por los difuntos para ver si así le saco el dinero a esta viuda, el dinero porque ella quiere que yo rece, pero en el fondo yo tomo como pretexto esa oración para sacarle el dinero a esta mujer. Jesús es el juez capaz de sacar a la luz esa doble intencionalidad que podamos tener en nuestra conducta, ¿no? Por eso una de las cosas que tenemos que pedir a Dios es que purifique, que tengamos una rectitud de intención en las cosas que hacemos. Tampoco hay que ser escrupuloso, no entendámonos bien, porque cuando alguien busca la rectitud de intención, aunque se le cuelen interiormente pues deseos que él no quisiera tener, ¿no?, dobles intenciones, si uno a Dios le pide la rectitud de intención, Dios se la concederá. Es decir, no estamos hablando aquí de una especie de sensaciones no suficientemente claras, ¿no?, que uno puede tener haciendo una acción, pero que también se da cuenta que la vanidad se le cuela en otro sentido. No, estamos hablando de que alguien
pues de una manera más bien yo diría consciente, voluntariamente no purificada, de una manera voluntaria, hace las obras con una doble intención. Y el juicio sacará a la luz esa doble intención. Lo mismo Jesús también habla de el secreto de los corazones. El juicio sacará a la luz el secreto de los corazones. Lucas 12:1-3 dice así: en esto, habiéndose reunido miles y miles de personas hasta pisarse unos a otros, se puso a decir primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Porque cuanto dijisteis en la oscuridad será oído a la luz, y lo que hablasteis al oído en las habitaciones privadas será proclamado desde las terrazas. En este mundo es posible que ocultemos la verdad. En este mundo pues es posible, ¿no?, que vivamos una hipocresía de ocultamiento, pero precisamente el juicio se caracteriza por sacar todas las obras a la luz, los secretos de los corazones. Ante Dios todos somos plenamente transparentes. En esta vida podemos dar una falsa imagen delante de los demás, podemos engañar a los demás. Ante Dios, sin embargo, no cabe ese esconderse del hombre. Es ridículo ese esconderse del hombre. Ante Dios somos plenamente transparentes, nos vemos reflejados. Algo así también hemos sentido, ¿no?, en nuestra infancia, con la mirada de la madre. Un niño cuando obra bien o cuando obra mal, imaginémonos que un niño ha obrado mal, y ese niño se presenta ante la presencia de su madre, y la madre, conocedora en profundidad del corazón de ese hijo, ¿no?, pues por el nerviosismo de ese hijo, ¿no?, nota que ha hecho alguna fechoría, porque ve cómo el hijo le aparta la mirada de su madre, ve cómo se pone nervioso, ve cómo se está ocultando, y la madre es capaz de detectar en ese hijo, porque ve que su conciencia, pues que la conciencia de un niño es pura, ¿no?, ve que está turbada, ve que se está escondiendo, ve que no es capaz de aguantar la mirada de la madre, y nota perfectamente en su nerviosismo que el niño le está mintiendo, que el niño le está ocultando. Bien, pues eso que nos ha pasado, ¿no?, cuando éramos pequeños ante la presencia de una madre, eso mismo nos ocurre ante Dios, pero en un grado pues muy superior, ¿no? Ante Dios somos transparentes. El hombre puede engañar, puede falsear, pues de una manera muy limitada, ¿no?, ante los demás, pero al final la verdad es transparente ante Dios. Dios lee el secreto de los corazones. Dice Juan 3:20-21: y el juicio está en que vino la luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero todo el que obra el mal aborrece la luz, y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Eso también creo que es algo claro. La psicología del pecado es ocultarse, ¿no?, ocultarse a la luz. La psicología de la gracia es pues ponerse patente delante de Dios y delante de los demás. No hay nada que ocultar. Siguiendo un poco con esa comparación, ¿no?, que hemos puesto antes del niño delante de la madre, también ocurre que pues un discernimiento que a veces yo pues con los jóvenes y con los niños he solido utilizar, cuando uno en su conciencia dice esto es bueno, esto está mal. Por ejemplo, este programa de televisión es sano o no es sano, es correcto o no es correcto ver tal programa de televisión. Y a veces yo a un joven le he dicho: ¿lo verías delante de tu madre? Delante de mi madre me daría un poco de vergüenza, me daría un poco de rubor. Bueno, pues eso que te daría rubor ver delante de tu madre, en el fondo es que tu propia conciencia juzga que la luz que da la presencia de tu madre a ti te molestaría, con lo cual no es justo, no es sano, no es santo. Pues así es, o sea, sencillamente cuando uno necesita huir de la luz para poder pues sentirse tranquilo, es señal de que esa obra no está hecha conforme a Dios. Aquello en donde uno se esconde
es señal inequívoca de que no es santo. En el libro del Génesis, cuando narraba el pecado original, Adán y Eva, después de haber cometido el pecado original, se escondían en el jardín de la presencia de Dios. El caso es que ni ellos mismos se daban cuenta porque se escondían, se escapaban de la luz de Dios. Les asustaba esa presencia. Antes no les daba miedo. Quien obra bien busca la luz. Quien obra mal, pues busca la oscuridad. Fijaros el texto de Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará las acciones secretas de los hombres, según mi evangelio. El día del juicio será el juicio de todas las acciones secretas de los hombres. 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Él iluminará los secretos de las tinieblas y pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces recibirá cada cual del Señor la alabanza que le corresponda. Fijaros que incluso aquí hasta se nos da un motivo por el que no debemos de juzgar antes de tiempo, porque nosotros desconocemos el secreto de los corazones, pero Dios no. Dios es el único que puede juzgar porque Él conoce los talentos que recibió cada persona y los secretos, esos secretos es que serán sin duda alguna muchas sorpresas, ¿no? Nosotros en el juicio de Dios tendremos una gran sorpresa, ¿no? Porque muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Porque la hipocresía puede engañar en este mundo, pero eso es un engaño muy corto, muy cortito, muy cortito. Hay tantas cosas, ¿no?, que ejemplos concretos que podíamos aplicar a esto. Que permíteme un ejemplo, por ejemplo, ¿no? A veces pues sufrimos de que alguien en un tribunal de la Iglesia, en un tribunal, pues pueda por perjurio conseguir la anulación de su matrimonio, dando testimonios falsos, y la Iglesia, en base a esos testimonios falsos que se han dado, pues pueda declarar nulo un matrimonio y bueno, y esa persona ante los hombres queda soltera y puede casarse con otra persona, pero sí, claro, pero que ese engaño, ¿dónde va? Si es un engaño cortísimo, pero si Dios sabe perfectamente que ese matrimonio sigue siendo válido porque las pruebas que se han presentado igual son falsas, ¿no? ¿Y a quién ha mentido esa persona? ¿Ha mentido a Dios acaso? Nos ha mentido a los demás, pero si ese engaño es para un abrir y cerrar de ojos. Si luego nos presentamos delante de Dios y esa es la verdad para toda la eternidad, si el engaño de los hombres es un engaño pues propio de quien vive de tejas para abajo y no se da cuenta de que el tiempo de esta vida se termina, la representación de esta vida se termina y luego nuestra verdad permanece para toda la eternidad, ¿no? Es decir, cualquier tipo de falsedad que el hombre pueda hacer, ¿no? He puesto ese ejemplo, pero podrían ser multitud de ejemplos, ¿no? Pero aquí no nos engañamos, sino a nosotros mismos, ¿no? Bien, esa es, por lo tanto, una primera afirmación del Evangelio. Jesús predicó el juicio y, en primer lugar, predicó el juicio como la luz ante la que será conocida la verdad de nuestra vida. El juicio consiste en que ante la presencia de Dios todo lo que puede ser oculto en el hombre está perfectamente visible, es perfectamente conocido. Dios saca todo a la luz, Dios es la luz y conoce perfectamente el secreto del hombre. Incluso nos conoce a nosotros mejor que nosotros, a nosotros mismos. Alabado